Bien, entonces, este tema se refiere a lo que son las condiciones de frontera para materiales dieléctricos perfectos. ¿Por qué le llamamos materiales dieléctricos perfectos? Pues porque estamos considerando que dentro de ninguno de estos dos tipos de materiales dieléctricos existen, podríamos decir, contaminantes, es decir, que se encuentren contaminados, sino que se comportan idealmente pues libres de contaminación. Entonces, para que pueda, en este caso, considerarse la teoría del análisis que se va a presentar. Entonces, como bien dice aquí, el primer paso que se realiza para resolver el problema de dos dieléctricos o de un conductor y un dieléctrico es determinar el comportamiento de los campos en la interfaz dieléctrica. Esa interfaz, pues, es exactamente la frontera que está marcada aquí, que lo estoy siguiendo en color rojo. Entonces, en esta frontera colindan lo que es la región 1, la cual tiene una permitividad dieléctrica, que le vamos a llamar epsilon 1, y una región 2, que tiene una permitividad dieléctrica, que le vamos a llamar epsilon 2. Vamos a considerar que en este caso, epsilon 1 es mayor que epsilon 2, recordando que es lo mismo que se ponga el símbolo de epsilon mayor o epsilon menor. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y entonces vamos a tener un material en la región 1 cuya permitividad dieléctrica es mayor con respecto a la de la región 2. Y para ello, bueno, voy a borrar lo que hice aquí ya que está entendido. Y vamos en este caso a utilizar esta trayectoria para poder hacer un análisis de qué es lo que sucede exactamente en la frontera donde se encuentran ambos dieléctricos. En donde vamos a tener aquí una cierta longitud que le vamos a llamar delta W, la longitud mayor y la longitud menor que va a ser en este caso delta H. Entonces, inminentemente, si nos vemos solamente esta figura, ahorita nos vamos a olvidar de lo que está del lado derecho. Para entender mejor, vamos a ir solamente sobre la región que se encuentra del lado izquierdo. Y voy a borrar esta parte. Ya que se puso entonces, no hay que olvidar que en este caso nosotros deberíamos tener una componente de campo eléctrico normal a la superficie, que sería esta, y una componente tangencial, que es esta, la que estoy marcando ahora. Obviamente me estoy refiriendo a la componente de campo eléctrico en forma tangencial y a la componente. Es lógico, es entendible que dependiendo, en este caso, de las longitudes o los valores de los deltas H y delta W, donde aquí este está dado por delta H y aquí por delta W, es decir, las longitudes de ese rectángulo imaginario que se está poniendo ahí, va a depender la contribución de la intensidad de campo eléctrico. Y como aquí nos interesa aproximarlo lo más posible a la frontera que se encuentra en este punto, entonces la componente de campo eléctrico normal pues es prácticamente despreciable. Mayormente en una integral de línea, la que contribuiría mayormente es la que depende de esta longitud, que es la mayor que se presenta en este rectángulo. Ok, entonces, para eso pues vamos a utilizar, como se muestra aquí en esta diapositiva, la misma figurita, por eso la estoy en este caso repitiendo. Entonces, la componente tangencial, ¿sí? Es decir, esa componente que está a lo largo de la pequeña trayectoria encerrada por que se encuentra aquí, que acabo de mencionar, lo que está aquí, pues tiene que ser igual con cero. Por esa razón decimos que la integral de línea, ¿sí? Que en este caso es una superficie cerrada, más bien es un contorno cerrado,
del producto punto de la intensidad de campo eléctrico con el diferencial de longitud es igual con 0. De aquí entonces obtenemos que, voy a irme a la siguiente diapositiva, la componente tangencial, como se acaba de ver en la figura, de la región 1, multiplicado por la longitud más larga de ese rectángulo, menos la componente tangencial de la región 2, multiplicada por esa misma longitud, tiene que ser igual con 0. De ahí que si eliminamos delta W, entonces simplemente nos quedaría que la componente tangencial de la intensidad de campo eléctrico en la región 1 es igual a la componente tangencial de la intensidad de campo eléctrico en la región 2. ¿Okay? Eso es lo que nos queda de este análisis. Pero también hay que recordar que sabemos que la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad dieléctrica multiplicada por la intensidad de campo eléctrico. Si de aquí despejamos, entonces nos quedaría que esto es igual a la densidad de flujo eléctrico dividido entre la permitividad dieléctrica. Entonces, si lo relacionamos con la componente tangencial 1, nos quedaría que la densidad de flujo eléctrico tangencial en la región 1 dividido sobre la permitividad dieléctrica de la región 1 es igual a la intensidad de campo eléctrico tangencial 1, pero también es igual a la componente tangencial de la región 2 de intensidad de campo eléctrico, y este es igual a la relación entre lo que es la densidad de flujo eléctrico tangencial en la región 2 dividido entre la permitividad dieléctrica de la región 2. Entonces, de aquí lo que podemos hacer es pasar este término del lado derecho al lado izquierdo y este término que está del lado izquierdo al lado derecho, de tal manera que entonces nos quedaría como se muestra en esta diapositiva. Tenemos que la densidad de flujo eléctrico tangencial en la región 1 entre la densidad de flujo eléctrico tangencial de la región 2 va a ser igual a la permitividad dieléctrica del medio 1 dividido entre la permitividad dieléctrica del medio 2. Entonces, para ver y comprender qué es lo que sucede, requerimos de ahora analizar no en términos de intensidades de campo eléctrico, porque por lo que vemos ahorita ahí en la pantalla, lo que estoy señalando en esa región en color rojo, es ahora una densidad. No es como hace un momento en el cual, voy a regresarme a la figura, yo utilicé en este caso este esquemita que está del lado izquierdo, donde tengo una componente tangencial y una componente normal. Es decir, son simplemente vectores. Ahora eso no me es suficiente porque lo que yo estoy utilizando es densidad de flujo eléctrico, y la densidad de flujo eléctrico tiene unidades de coulombs por metro cuadrado, es decir, carga por unidad de superficie. Para eso entonces requiero de otra figurita y es exactamente la que ahora estoy señalando, que se encuentra del lado derecho. Se utiliza un pequeño barrilito, un pequeño cilindrito, en donde pues la referencia es esta superficie que está exactamente en la frontera, ¿sí? Y tenemos lo que es la componente normal de la densidad de flujo eléctrico en la región 1 y la componente normal de la densidad de flujo eléctrico en la región 2. Y un delta S, que es este, que no es lo mismo que yo utilice un cilindro de dimensiones mayores con un cilindro de una proporción más pequeña. Por eso, pues aquí lo que nos interesa
es ver en este caso en función de ese detalle. Y recordando cuando estuvimos analizando que fue el caso de láminas cargadas, me voy a quedar aquí, y recordaron un ejemplo en el que teníamos láminas, ¿sí? Y entonces sacamos la componente de la densidad de flujo eléctrico normal y dependiendo del punto donde nosotros queríamos hacer el análisis, nosotros veíamos si el signo era positivo o negativo. Y recordarán que asignamos el signo positivo cuando tenemos líneas que salen del punto de referencia, que en este caso sería lo que es la frontera o esta zona. Por consiguiente, a DN de subíndice N1, que sería la densidad de flujo eléctrico normal, la superficie 1, es positivo y la densidad de flujo eléctrico normal en la región 2 debería ser negativo porque entra. ¿Okay? Creo que ya han de recordar ese caso en el que lo estuvimos viendo. Por consiguiente, haciendo eso, tenemos que la densidad de flujo eléctrico normal en la región 1, obviamente normal a esa superficie, por el incremento de superficie, menos la densidad de flujo eléctrico normal en la región 2, en ese incremento de superficie, nos daría lo que es los cambios en la carga. Pero también sabemos que los cambios en la carga son igual a la densidad de carga superficial por los incrementos de superficie. Pero entonces aquí, pues podemos eliminar delta S y solamente quedarnos con esto y con esta parte de la ecuación. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, llegamos a que la componente normal de la densidad de flujo eléctrico en la región 1 menos la componente normal de la densidad de flujo eléctrico en la región 2 son igual a la densidad de carga superficial. Eso lo llegamos a obtener considerando pues el análisis ahorita que se hizo de igual forma como en otros casos cuando estuvimos viendo el comportamiento de un conductor y el espacio libre, o decir el aire o el vacío. Pero recordando que cuando tenemos un conductor, por la naturaleza de este, pues presenta cargas libres, que son las que se van a encargar de que haya flujo de esta. Pero en un material dieléctrico, si yo no aplico ninguna fuente de energía, entonces en el material dieléctrico, el cual está conformado por cargas ligadas, pues no existen cargas libres. Es decir, es imposible que en un material dieléctrico, así al natural, ¿sí?, tenga cargas libres, porque entonces sería conductor. El dieléctrico forzosamente requiere, en este caso, de una fuente de energía para poder desligar esas cargas que se encuentran ligadas y entonces dejar cargas libres. Por consiguiente, entonces, considerando eso, podemos decir que ρ S, que es la densidad de carga superficial, se refiere a cargas libres y no a cargas ligadas. Por consiguiente, la densidad de carga superficial es igual con 0 para el caso de los dieléctricos. Entonces, dado que sucede eso, podemos decir que la densidad de flujo eléctrico en su componente normal es igual a la componente normal de la densidad de flujo eléctrico de la región 1 igual al de la región 2. Y eso pues nos hace suponer que tenemos continuidad en el flujo, es decir, que no tenemos ninguna afectación. La componente normal de la densidad de flujo eléctrico en una región es igual al de la otra región. Por eso es continuo. ¿Ok? Pero además sabemos que la densidad de flujo eléctrico es igual al producto entre lo que es
la permitividad dieléctrica y la intensidad de campo eléctrico. Por esa razón, entonces, podemos poner lo que está en la parte inferior. Es decir, que la permitividad dieléctrica del material o de la región 1 o del dieléctrico 1 multiplicado por la componente normal de la intensidad de campo eléctrico es igual a la permitividad dieléctrica del medio 2 por la intensidad de campo eléctrico en su componente normal de ese medio. Entonces aquí podemos decir que esas componentes normales pues son discontinuas. ¿Por qué? Aquí son continuas porque vemos que no tiene ninguna afectación, no hay otro factor aquí que los afecte y que los haga diferentes, sino que son iguales. Por consiguiente, se dice que la densidad de flujo eléctrico es continua, no importa los dos dieléctricos que se estén utilizando. Pero para el caso de la intensidad de campo eléctrico, en su componente normal tenemos que esta es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque va a depender ahora va a depender de la permitividad dieléctrica del medio. ¿Alguna pregunta que exista hasta el momento? No, profesor. Bien, entonces no hay que olvidar que la densidad de flujo eléctrico es continua y la intensidad de campo eléctrico es discontinua. Entonces, estas dos condiciones se pueden combinar para mostrar las variaciones de los vectores en este caso, la densidad de flujo eléctrico y de la intensidad de campo eléctrico en la superficie. Entonces, para eso vamos a ver y vamos a hacer uso de la siguiente figurita. Entonces, vemos en esta figurita, lápiz, que se cumple que la componente normal de la densidad de flujo eléctrico de la región 1 es continua con el de la región 2. Por eso llevan la misma dirección, no hay ninguna inflexión en ese vector. Y lo podemos representar no con dos vectores, porque aquí debería ser un vector y aquí otro, sino que dado que existe continuidad, por eso se utiliza un solo vector que está aquí. Entonces, la densidad del flujo eléctrico en ambos conductores, en ambas regiones, perdón, que son dieléctricas, es continua. Entonces, para el caso de la región 1, que es la que se encuentra en la parte superior, con respecto a lo que es la frontera, que es esta, tenemos la componente tangencial. Y, pues obviamente, vamos a tener lo que es la densidad de flujo eléctrico en la región 1 y que va a depender del ángulo θ1 que se muestra en esa figura. En donde, entonces, la componente normal en la región 1, la densidad de flujo eléctrico, va a ser igual al valor de la densidad de flujo eléctrico de esa región multiplicada por el coseno del ángulo que se forma entre lo que es la componente normal y la resultante. Para el caso de la región 2, voy a borrar todo lo que está aquí para que no se vea tan saturado. Para el caso de la región 2, que es en esta zona, ahora tenemos un ángulo de incidencia que está dado como
en este caso D2, y que va a ser producto de una resultante que viene en dos componentes vectoriales. Una que es la tangencial y la otra la que sería la normal. Entonces, la tangencial pues tiene que ser el paralelo de la región 2 con la de la región 1. Y entonces aquí nos quedaría que la componente normal de la región 2 de la densidad de flujo eléctrico sería igual a lo que es la resultante de la densidad de flujo eléctrico multiplicada por el coseno de teta 2. El teta 2 pues lo tenemos exactamente en este triángulo que está en la parte inferior. Entonces, bueno, el cociente de las componentes tangenciales o la razón de las componentes tangenciales que hace un momento lo encontramos, me voy a brincar, aquí está en esta diapositiva, nos dice que la componente tangencial de la densidad de flujo eléctrico dividido sobre la componente tangencial del dieléctrico 2 de la densidad de flujo eléctrico es igual a epsilon 1 entre epsilon 2. Entonces, nos quedaría, ¿sí?, que la componente tangencial de la región 1 de la densidad de flujo eléctrico dividido entre la componente tangencial de la región 2 de la densidad de flujo eléctrico sería igual a D1 por el seno de teta 1 dividido entre D2 por el seno de teta 2. Y esto sería igual a la permitividad dieléctrica de la región 1 dividida entre la permitividad eléctrica de la región 2. Pero también vimos que, o también sabemos que, si de aquí despejamos de esta parte, epsilon 2 lo pasamos al otro lado de la ecuación y de 2 seno de teta 2 lo pasamos al otro lado de la ecuación, llegamos a esta expresión que nos dice que la permitividad dieléctrica del medio 2 multiplicada por la densidad de flujo eléctrico del medio 1 por el seno de teta 1 es igual a la permitividad dieléctrica del medio 1 por la densidad de flujo eléctrico del medio 2 por el seno de teta 2. Entonces, si dividimos, ¿sí?, lo que es esta expresión que se encuentra en la parte inferior, y la dividimos entre esta expresión que tengo ahora señalada, entonces llegamos a lo que está en la parte inferior, que nos dice que la tangente del ángulo θ1 entre la tangente del ángulo θ2 es igual a la permitividad dieléctrica de la región 1 dividido entre la permitividad dieléctrica de la región 2. Entonces, la dirección que en este caso nos va a indicar la intensidad de campo eléctrico en cada lado de la frontera, pues es idéntica a la dirección de D. ¿Por qué es idéntica? Pues porque sabemos que D es igual a epsilon por E. Si E tiene cierta dirección, vamos a suponer que hace la dirección Z, E tiene que tener la dirección Z. Si D tiene la dirección Y, pues entonces en este caso, epsilon, la intensidad de campo eléctrico también tiene que tener la misma dirección. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque la diferencia en ellos simplemente está dada por la permitividad dieléctrica del medio. De ahí que entonces podemos despejar
la densidad de flujo eléctrico en la región 2 y esta nos resulta como la densidad de flujo eléctrico que multiplica la raíz, el de la región 1, perdón, que multiplica la raíz del coseno cuadrado de teta 1 más la relación cuadrática de la permitividad eléctrica del medio 2 entre la permitividad eléctrica del medio 1 por el seno cuadrado de teta 1 y la intensidad de campo eléctrico en el medio 2 será igual a la intensidad de campo eléctrico 1 por la raíz cuadrada del seno cuadrado de teta 1 más la relación cuadrática de la permitividad del medio 1 entre la permitividad del medio 2 elevado al cuadrado por el coseno cuadrado de teta 1. Entonces, esto que está en la pantalla es bastante interesante e importante, porque aquí lo que podemos ver es que la densidad de flujo eléctrico es mayor en la región con la permitividad mayor, a menos de que los ángulos sean igual con cero, me refiero a teta 1 y teta 2, en cuyo caso la magnitud no va a cambiar, es decir, va a ser la misma. Y además que la intensidad de campo eléctrico es mayor en la región con menor permitividad, a menos que teta 1 y teta 2 tengan un valor de 90 grados, en cuyo caso la magnitud no cambia. Entonces, esto lo puedo poner con una figurita. Voy a poner aquí la interfaz entre dos permitividades. Aquí le voy a llamar epsilon 1 y aquí le voy a llamar epsilon 2. Y voy a considerar que epsilon 1 es mayor que epsilon 2. Entonces, esto implica que si epsilon 1 es mayor que epsilon 2, aquí la densidad de flujo eléctrico es mayor que en este caso la del medio 2. Pero en el medio 2 la intensidad de campo eléctrico es mayor comparada con la de el medio. ¿Sí queda claro? Sí, profe, queda claro. Bien, entonces les voy a hacer una pregunta. A ver, Esaú, me escribes que no te quedó claro. ¿Qué es lo que no te quedó claro? No, profe, no, que me refería a la pregunta que estaba haciendo al inicio. Que Si no más o menos. tenía duda. Ujú. Ok. Bien, entonces fíjese muy bien. Les voy a hacer una pregunta, pero medítenla muy bien. En función de lo que está ahí. Entonces, un dieléctrico se va a polarizar más fácilmente cuando tenga un valor de permitividad dieléctrica mayor o cuando tenga un valor de permitividad dieléctrica menor. ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que se trabó mi internet. Sí, claro. Entonces,
en un material dieléctrico, ¿en dónde se va a presentar mayor polarización? ¿En aquel que tenga una permitividad dieléctrica pequeña o que tenga una permitividad dieléctrica grande? Me refiero a valor, a su valor. Es con menor permitividad, ¿no, profe? Correcto, porque cuando tenemos menor permitividad, tenemos mayor intensidad de campo eléctrico y la polarización es directamente proporcional a la intensidad de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, las condiciones de frontera permiten encontrar rápidamente el valor del campo en un lado de la frontera si se conoce el campo en el otro extremo. Para eso es para lo que nos puede ayudar en este caso el saber o el conocer lo que son las densidades o las intensidades de los campos eléctricos. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que dice lo siguiente. Encontrar los campos dentro del teflón. Y es esa región que se ve en color azul en la diapositiva, que tiene una permitividad dieléctrica relativa de valor 2.1 y además nos están dando, si vemos en la figurita del lado derecho, lo que es la llamada susceptibilidad eléctrica, que en este caso estamos utilizando con la letra X subíndice y vale 1.1. Entonces, considerando el campo externo uniforme, es decir, que va a ser E subíndice externo igual a E0, cambiar de color, que es igual a E0 en la dirección de AX, por lo que vemos aquí en la figurita en la parte inferior, está yendo desde X igual con 0 hasta X igual con A, el grosor de lo que es, en este caso, la región que muestra el teflón. Y que además, dice, sabemos que la densidad de flujo eléctrico externo va a ser igual a epsilon 0 por E0 en la dirección X y la polarización externa va a ser igual con 0 externa con respecto a lo que es la región azul, es decir, en el espacio. Por esa razón, entonces tenemos que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, en esas regiones, E es igual a E0, D es igual a epsilon 0 por E0 y P es igual con 0. Y del lado derecho tenemos exactamente lo mismo. Una vez traspasando el teflón, E es igual a E0, es decir, la intensidad de campo eléctrico es igual a E0,
la densidad de flujo eléctrico es igual a epsilon 0 por E0 y la polarización pues sigue siendo igual con 0. Entonces vamos a ver cómo se determinan los valores dentro de el teflón, tanto de en este caso, lo que se refiere a la intensidad de campo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico y la polarización. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a borrar. Vemos que este vector que estoy aquí señala, bueno, no es ese. El vector que está aquí es normal a la superficie, que es esta. Entonces, por cuestiones de continuidad, t que es igual a epsilon 0 por E0 va a ser exactamente el mismo valor de densidad de flujo eléctrico dentro de lo que es el teflón. Entonces, por la condición de continuidad, la densidad de flujo eléctrico, que es igual a epsilon 0 por E0, va a ser dentro del teflón igual a epsilon 0 por E0. Entonces, eso significa, voy a insertar una nueva diapositiva para que pueda escribir. Entonces, eso implica lo siguiente. Que la densidad de flujo interior va a ser igual a la densidad de flujo exterior, ¿ok? Y esto, pues, por lo que vimos en la figurita, es igual a E0, epsilon 0, perdón, por E0, en la dirección de AX. ¿Por qué en la dirección de AX? Porque vemos que aquí estamos delimitados por X igual con 0 hasta X igual con 0. ¿Ok? Entonces, esto nos da que la intensidad de campo eléctrico en el interior será igual a la D interior dividida entre, en este caso, epsilon, pero aquí epsilon no sería epsilon 0, sino sería la permitividad del material. Es decir, entonces esto nos quedaría igual a epsilon 0 por E0 dividido entre la permitividad del material en la dirección de AX. Pero sabemos que esta es igual a ER por E0. Entonces tenemos que la E interior sería igual a epsilon 0 por E0 en la dirección AX, todo esto dividido entre ER que multiplica a E0. Entonces, esto con esto se va y nos quedaría simplemente 1 sobre epsilon 0 por E0 en la dirección de X. Entonces, la E interior sería igual a, ¿cuánto da 1 sobre 2.1? Que es el valor de, perdón, es 0, es ER. Estoy equivocando. ¿Cuánto da la inversa de 2.1? Da 0.4761. Gracias, punto 47 veces 61 en la dirección de AX. Ah, pero aquí me faltó, perdón. Aquí sería E0 en la dirección AX. ¿Ok? Entonces, este valor que está aquí, voy a regresar a la figurita,
es exactamente el que está aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que vale el campo eléctrico dentro de lo que es el teflón. Entonces vemos que en principio el campo eléctrico valía E0, cuando ingresa al teflón disminuye su valor casi la mitad y luego otra vez el campo eléctrico vuelve a tener el mismo valor que tenía anteriormente, antes de cruzar por ese material dieléctrico. ¿Vale? Bien, D ya lo tenemos, hace un rato lo comenté, debido a la característica de continuidad, la densidad de flujo eléctrico en el espacio, en el vacío, debido a la condición, a que es normal a la superficie y tenemos una condición de continuidad, pues la densidad de flujo eléctrico va a ser exactamente la misma. Y nuevamente al traspasar lo que es esa zona de material dieléctrico, va a continuar con un valor idéntico. Ahora lo que tenemos que calcular es el valor de la polarización. Fuera del teflón no hay polarización, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pero internamente sí tenemos polarización. Entonces vamos a calcular el valor de la polarización que se da dentro de el material dieléctrico. Entonces voy a borrar para poder determinar ese valor. Bien, recordando que la densidad de flujo eléctrico es igual a E0 por la intensidad de campo eléctrico más lo que es la polarización, es decir, la suma de los momentos dipolares. De aquí, entonces podemos despejar P, que es la polarización. La polarización sería igual a la densidad de flujo eléctrico menos epsilon 0 por E. Es decir, en este caso tendríamos la densidad del flujo eléctrico interior menos epsilon 0 por E. Y esta ya tenemos su valor, entonces vamos a poner aquí la densidad de flujo eléctrico en el interior es igual a E0 por a epsilon 0 por E0 menos epsilon 0 y ahora tendríamos que utilizar el valor, este sería en el interior. ¿Okay? Me falta ahí poner el interior y el valor en el interior nos resultó como 0.4761 veces E0, ¿verdad? Entonces esto nos daría E0, epsilon 0, perdón, por E0, poner algo más, que sería por E en el interior. Ahora sí lo vamos a poner aquí ordenadamente. Esto sería igual entonces a epsilon 0 por E0. Obviamente va a ser en la dirección AX menos el valor que nos dio hace un momento, que sería 0.4761 por E0, epsilon 0, perdón, por E0 en la dirección de AX. Esto con esto, pues es el campo eléctrico interior, que es lo que acabamos de determinar. Entonces P sería igual a cuánto quedaría 1 menos 0.4761, si me hacen favor de
de determinar, ¿no? .5239. Gracias. 0.5239 veces epsilon 0 por E0 en la dirección AX. 0.5239, si nos vamos a la figurita anterior, entonces vemos que pues da más o menos ese valor, ¿verdad? Aquí está. 0.5224. 0.5240, ¿no? Que es casi, es muy aproximado. Veces el valor de S. Entonces vemos, y bueno, ya comenté cómo es el comportamiento de la intensidad de campo eléctrico en la región de la izquierda, qué es lo que pasa dentro del material y cómo vuelve a comportarse del lado derecho. También para la densidad de flujo eléctrico, que es la misma en las tres regiones, pero en el caso de la polarización, en el lado izquierdo y en el lado derecho no tenemos polarización, pero dentro del teflón, es decir, el teflón no es no es considerado un material puramente aislante, sino que el teflón es un dieléctrico, es considerado un material dieléctrico, entonces se puede polarizar, ¿sí?, a casi la mitad, un poquito arriba del valor de la mitad de la intensidad de campo eléctrico. Y fuera de él, existe otra vez un punto o una región donde la polarización vale cero. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Ok, entonces de esa manera es como se hace los cálculos y la solución de algunos problemas. Okay. Entonces, como bien dice en esta diapositiva, las condiciones de frontera deben usarse para ayudar a determinar los campos en ambos lados de la frontera por medio de la información suministrada. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos el caso de un conductor indieléctrico? Bueno, como bien dice en el segundo párrafo, las condiciones de frontera para el caso en el que se tiene un conductor en espacio libre son válidas también para el caso de un conductor indieléctrico, siempre y cuando se sustituye el valor de epsilon 0 por epsilon. No hay que olvidar que en este caso, esta epsilon se refiere a la epsilon del material, y esta epsilon del material es igual a epsilon r por epsilon 0, ¿ok? Y de ahí que, recordando lo que vimos en ese momento de las condiciones de frontera, cuando tenemos un conductor y lo que es el espacio libre, sabemos que la componente tangencial de la densidad de flujo eléctrico es igual a la componente tangencial de la intensidad de campo eléctrico, y estas son igual con 0. Y que la componente normal de la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad dieléctrica del material por la componente normal de la intensidad de campo eléctrico. Y este es igual a la densidad de carga superficial. Entonces,
ya están ahí los dos casos que son bastante importantes. Cuando tenemos dos dieléctricos de diferentes características o diferentes permitividades dieléctricas pegaditos, o si tenemos un dieléctrico y un conductor, como por ejemplo puede ser el caso de un capacitor, donde en un capacitor, recordamos, tenemos un metal, un dieléctrico y luego otro metal. ¿Okay? En donde se tendría que hacer su análisis y aplicar las condiciones de frontera para cada caso. Es decir, primero metal dieléctrico y luego dieléctrico metal. ¿Ok? Yo no sé si hay alguna pregunta. No, profe, todo bien hasta ahorita. Todo bien, profe. Bien, pues entonces no hay preguntas. Mañana vamos a hacer unos problemas. Déjeme prepararlos, los voy a resolver y mañana los vemos. Relacionado con lo que es en las condiciones de frontera de lo que ya hemos estado viendo. ¿Ok? Si es que hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Continuamos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde y cuídense. Luego, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego.